Calcule los puntos de congelación y de ebullición de 20 gramos de decano en 50 gramos de el tricloruro de metano. Vamos a resolver esto por dos técnicas: teoremas de álgebra y factor de conversión químico. Por teoremas de álgebra vamos a calcular directamente la... No, mentiras, no podemos calcular directamente. Por ambos tenemos que hacer eso a dos pasos. Primero la molalidad y después las temperaturas. Entonces, en videos anteriores y en la parte teórica ya hemos demostrado un teorema que permite calcular la molalidad a partir de las masas, que sería esta estructura de acá. Vamos a resolver numérica y dimensionalmente el tiempo, ya que solo vamos a resolver esta fórmula una vez. Entonces, lo primero es la identidad del soluto, que sería decano. La masa de ese soluto es 20.0 gramos. La masa del solvente es 50.0 gramos. Pero, como lo voy a necesitar en kilogramos, voy a mover la decimal 1, 2 y 3 posiciones hacia los más grandes. Eso me permite sustituir en kilogramos, multiplicado por la masa molar del decano. Así que tabla periódica y calculadora. Carbono 12.01 se repite 10 veces, más 1.01 del hidrógeno, que se repite 22 veces. El resultado es 142.32 en unidades de gramos sobre mol. En el análisis dimensional tendríamos lo siguiente: gramo que multiplica, divide, se cancela. Y las unidades que permanecen serían kilogramo que divide, continúa dividiendo. Mol que divide a una división, en realidad multiplica. Mol sobre kilogramo son las unidades de la molalidad. Por lo tanto, dimensionalmente tiene sentido y solo quedaría operar la aritmética. 20 sobre, abre paréntesis, 0.05 por 142.32. El resultado a 3 más 2 cifras significativas sería 2.8106. Y también debemos tener en cuenta que mol sobre kilogramo es igual a molal. Así que ya tendremos los molales de el decano. Ahora vamos a resolver las temperaturas, invocando las dos fórmulas básicas, la del aumento ebullioscópico y la de la depresión crioscópica, teniendo en cuenta que ambas comparten la misma estructura dimensional. Por lo tanto, en este caso, como comparten la misma estructura dimensional, podemos hacer análisis dimensional analítico para ambas. Las temperaturas estándar del solvente cuando está puro va a estar dado en grados Celsius. Más o menos, dependiendo de la ley, tendremos el factor de Van Hoff, que para el decano se asume que es un 1, ya que el decano es un soluto no ionizable, multiplicado por la constante de aumento ebullioscópico o de presión crioscópica, que sin importar cuál es cuál, están dadas en unidades de grados Celsius sobre molal. Y finalmente, la concentración molal que acabamos de calcular está dada en molales. Molal que multiplica, divide, se cancela. Grados Celsius en una suma o una resta es factor común, por lo tanto será la unidad de la respuesta. Y lo único que quedaría, por lo tanto, es resolver los números individuales. Calculemos, por lo tanto, primero para la temperatura de fusión. Damos identidad a la solución, que en este caso será una solución de decano. La temperatura del solvente, hay que colocar el solvente. Entonces, aquí donde dice solución, cuando el solvente no es agua, pues podemos colocar el solvente, que en este caso sería el tricloruro de metano o triclorometano. Luego buscamos en la tabla estándar el valor para el punto de fusión del tricloruro de metano o triclorometano, menos 63.5. En este caso, menos porque es la ley de descenso crioscópico. El factor de Van Hoff del decano es un 1 porque es un soluto no ionizable, multiplicado por la constante de descenso crioscópico, hay que buscarla en la misma tabla, que es de 4.68, multiplicado por la concentración molar que obtuvimos en el primer paso. Por el análisis dimensional analítico sabemos que el resultado de esto dará en grados Celsius y solo quedaría operar la aritmética. Menos 63.5 menos 4.68 por 2.8106. El resultado a un decimal de confianza sería de menos 76.7 grados Celsius
para el punto de fusión. Ahora miremos cómo quedaría para el punto de ebullición. Vamos a buscar la temperatura estándar de ebullición en la tabla, cuyo valor sería 61.2 grados Celsius, más el factor de Van Hoff por la constante de aumento ebulloscópico que hay que buscar en la misma tabla, en este caso 3.63, multiplicado por la concentración molar. Por el análisis dimensional analítico sabemos que esto dará en grados Celsius y lo único que quedaría es operar la aritmética. 61.2 más 3.63 por 2.8106. El resultado sería de 71.4 a un decimal de confianza. Por lo tanto, el punto de ebullición se expande de 61.2 grados Celsius a 71.4, casi 10 grados de aumento, y la temperatura de fusión disminuye de menos 63 a menos 76. Ahí sí fueron más de 10 grados de depresión. Aquí terminaría por lo tanto el ejercicio aplicando teoremas. Ahora miremos cómo se resuelve por factor de conversión. Por factor de conversión la estructura es la misma, aunque los mecanismos difieran. Lo primero que vamos a hacer es plantear un ratio o cociente entre la masa en gramos del soluto, que sería el decano, que voy a codificarlo como DEC, sobre los 50 gramos del solvente, que voy a codificarlo como solvente. Gramos de decano que multiplica los necesito dividiendo y multiplicando moles. El mol se le asigna la unidad teórica y los gramos la masa molar del decano, que sería 142.32. Luego vamos a convertir los gramos del solvente a kilogramos del solvente. Sabemos que kilogramos más grande lleva la unidad teórica y que hay 1000 gramos en cada kilogramo. Con esto ya tendríamos el resultado en mol sobre kilogramo, porque gramos de decano que multiplica, gramos de decano que divide, gramos de solvente que divide, gramos de solvente que multiplica se cancelan. El resultado se expresa en moles de decano en cada kilogramo de solvente. Y operamos esa aritmética, que sería 20 por 1000 sobre, abre paréntesis, 50 por 142.32. El resultado volvería a ser 2.8106. Y esto lo podemos reexpresar por definición como 2.8106 molales del decano. Hecho esto, ya podemos calcular las temperaturas, pero antes de ello debemos calcular los molales del soluto efectivo. Entonces podemos hacerlo directamente en este punto. Tengo los molales del decano, ahora lo que voy a hacer es relacionar los molales del decano con los molales del soluto efectivo. Se le asigna la unidad teórica a los molales moleculares y a los del soluto efectivo el valor del factor de Van Hoff, que en este caso es un 1. Por lo tanto, podemos argumentar que hay 2.8106 molales de soluto efectivo. Como ya tenemos los molales de soluto efectivo, ahora sí podemos calcular las temperaturas. Entonces, colocamos molales del soluto efectivo como dato clave. Multiplicamos en el primer caso por la constante de presión crioscópica, que va negativa como 4.68 en unidad de grados Celsius y en identidad de solución, sobre 1 molar del soluto efectivo. Aquí menos la temperatura de fusión reportada 63.5 en unidades de grados Celsius de solución. En el análisis dimensional tendríamos que molales del soluto efectivo que multiplica y los molales del soluto efectivo que divide se cancela. Grados Celsius sería factor común, por lo tanto es la unidad de esta suma algebraica y lo único que quedaría es operar la aritmética. Entonces podemos hacerlo al revés, menos 63.5 más 2.8106 por menos 4.68. El resultado es de menos 76.7, que fue el mismo resultado que obtuvimos aplicando la técnica de teoremas. Para el segundo cálculo volvemos a utilizar los molales del soluto efectivo, multiplicados por la interpretación de la constante de aumento ebulloscópico, que va positiva pero comparte que también va en grados Celsius de solución, dividido entre 1 molar del soluto efectivo.
En este caso, más el punto de ebullición reportado en unidades de grados Celsius de solución. En el análisis dimensional tendríamos que los molales del soluto efectivo que multiplican, los molales del soluto efectivo que dividen se cancelan. Grado Celsius, factor común en la suma, será la unidad de la respuesta y lo único que queda es operar esa aritmética, que en este caso sería 2.8106 por 3.63 más 61.2. El resultado sería de 71.4 grados Celsius. Por lo tanto, sin importar que hubiéramos resuelto esto por teoremas de álgebra o por factor de conversión, los resultados son los mismos. Menos 76.7 grados Celsius de presión crioscópica y 71.4 grados Celsius de aumento ebulloscópico. Bien, eso fue todo por el momento. En el archivo PDF del curso voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre la ley de presión crioscópica y la ley de aumento ebulloscópico en el archivo PDF del curso para descarga gratuita. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.